Gracias, Estrella, por la invitación y por la presentación. Y bueno, deciros que me pilla esta charla que voy a dar hoy en un contexto realmente interesante, porque el día 1 empiezo en Vitoria un curso sobre el camino sinodal alemán, un curso de posgrado. He estado preparando todos estos días, que ahora tenemos 15 días de vacaciones, menos mal que ha pillado con el hielo y el invierno. Y también escribiendo un largo artículo, una colaboración para un libro coral que vamos a hacer estamos escribiendo entre varias personas, pues, que va a editar Ediciones OAC, dedicado precisamente al tema de la sinodalidad también. Vale. Entonces, os voy a dar un poco algunas líneas de lo que es mi colaboración en este asunto y algunas de mis reflexiones al respecto en este terreno. El tema que me pasó, Estrella, era la sinodalidad, el sensus fidei y el sensus fidelium. Bueno, las dos palabrotas que te la María. Bueno, yo voy a contextualizarlo en un marco más amplio, porque además, como solo tengo media hora, solo va a dar el esquema prácticamente. Lo voy a contextualizar en un marco más general, más de tipo histórico, para luego centrarme en lo que yo creo que son 5 cuestiones fundamentales que hay aquí, en el tema de la sinodalidad. Lo voy a contextualizar en un marco histórico primero. ¿De dónde venimos? Venimos de un final del siglo XIX, en el año 1870, donde se convoca el Concilio Vaticano I, bueno, 69-70, para afrontar 2 problemas que tiene la Iglesia en aquel tiempo, que son el problema de la modernidad, el reto de la modernidad, el famoso atrévete a pensar de Kant, por tanto, libertad personal y pensamiento, razón, ¿frente a qué? Frente a la autoridad de la Iglesia y frente a la revelación de la Iglesia. Y segundo problema que tiene la Iglesia en aquel tiempo, pues es el tema de que se derrumban los estados pontificios, el Papa Pío IX se queda compuesto y sin nada de poder temporal, después de un milenio y casi 6 siglos, pues prácticamente siendo el Papa más un jefe de Estado que jefe de la Iglesia, y bueno, y arrastrando durante pues prácticamente ese tiempo, milenio y medio, a una jerarquía eclesiástica a estar más preocupada de los bienes inmuebles y de las riquezas que de los que son el provecho de la Iglesia y la razón de ser de la Iglesia, que son los pobres, como viene en el Evangelio. Entonces, evidentemente, condenando siempre a los que han apostado por los pobres y luego, una vez que han muerto, subiéndolo a los altares. Bueno, pues en la historia de la Iglesia es así, o sea, no hay que asustarse por eso. Bueno, y entonces, bueno, sí, hay que asustarse, escandalizarse, pero asustarse no. Bueno, y entonces, claro, aparece el Vaticano I. Vaticano I, ¿cuál es el problema del Vaticano I? El problema del Vaticano I es cómo afrontamos la modernidad y la pérdida de los estados pontificios. ¿Eso cómo se afronta? De 2 maneras. Con 2 constituciones dogmáticas. La primera, la Constitución Dei Filius, por el cual se aborda el tema de la razón y de la fe. Bien, no voy a entrar en ese asunto. Y luego la segunda, que es Pastor Bonus, por el cual se afronta el problema de 2 cuestiones que desde entonces son como 2 losas que gravitan sobre la historia de la Iglesia desde entonces, del año 1870, que es el primado de jurisdicción del Papa sobre todo el mundo, sobre toda la Iglesia del mundo, perdidos los estados pontificios. El Papa quiere tener un poder espiritual sobre toda la Iglesia. Y aparece la potestad jurídica del Papa sobre toda la Iglesia. Es decir, es más que obispo de Roma, es el obispo del mundo, lo cual teológicamente es una aberración. Y aparece la segunda cuestión, que es, por tanto, potestad jurídica, y segunda cuestión, aparece el dogma de la infalibilidad del Papa, 1870, en Pastor Bonus, donde se plantea la cuestión de, en casos excepcionales, el problema del galicanismo, el problema del conciliarismo, ¿no? Básicamente, luego si queréis preguntar estas cosas, ¿qué es eso? Y por lo tanto, que en situaciones excepcionales el Papa puede impartir magisterio ex esse o ex cátedra, por sí mismo, porque está autorizado. Bien, ¿qué es lo que aparece? No voy a entrar en esa cuestión con detalle, bueno, pues es un tema que se explica en las facultades de teología con detenimiento. ¿Qué es lo que aparece? Aparece lo que un teólogo nada sospechoso de ser un Rojeras,
como es Hans Urs von Balthasar, que es el padre espiritual y teológico de Joseph Ratzinger, va a ser el padrino de Joseph Ratzinger, lo digo por si acaso, aparece lo que llama la papolatría, la herejía típica de los católicos, que es el infalibilismo y la papolatría. Entender que cuando el Papa habla, está hablando una especie de vicedios. Eso es una herejía, que es propia de un cristianismo totalmente infantilizado y nada adulto ni nada responsable, que tiene problemas de relación con la autoridad. Punto, ni más ni menos. Bueno, desde el año 1870 hasta el año 1860 a 1962, que se convoca el Vaticano II, se asiste a una inflación de la papolatría. Bueno, con un pequeño detalle, que es importante para el tema del sensus fidei y el sensus fidelium, y es que en el año 1950 se proclama el dogma de la Asunción de María. Y alguien puede decir, ¿eso qué tiene que ver con todo este fregado? Sí, sí, se proclama a petición del pueblo de Dios, de la espiritualidad y de la religiosidad popular. Tema muy importante. Bueno, en el año 1964 se aprueba una constitución en el Vaticano II que es muy importante, que es la Lumen Gentium. La Lumen Gentium, ¿qué es lo que se busca con la Lumen Gentium? Los padres conciliares con la Lumen Gentium buscan encontrar el equilibrio que en el Vaticano I se ha perdido entre la relación que ha de existir entre el obispo de Roma, que es sucesor de Pedro, y el resto de los obispos que son sucesores de los demás apóstoles, y que por lo tanto son tan obispos como el de Roma, son los obispos de todo el mundo. Y que por lo tanto todos ellos son corresponsables colegialmente ¿de qué? De impartir magisterio, de gobernar la Iglesia y, por lo tanto, responsables. Entonces, se busca, ¿frente a qué? Frente a esa, digamos, a esa exaltación desmedida del papel del obispo de Roma, que es papa porque es obispo de Roma. No olvidemos eso. En los cónclaves se elige al obispo de Roma. Y luego, que se toma esa es otra historia, sería para otra conferencia, todo el tema del mayor movimiento revolucionario que ha hecho la Iglesia ha sido justamente la institución del cardenalato. Alguien puede alucinar, pero es así. Pero no vamos a entrar en este asunto. Claro, es obispo de Roma, por eso es papa. Por eso preside al colegio apostólico. Por eso, porque es obispo de Roma, preside al colegio apostólico. Bueno, un asunto que los ortodoxos no están de acuerdo con él, pero para nosotros vamos a dejarlo así. Bueno, en el año 1964 se aprueba la Constitución y se dice lo siguiente, y es que la capacidad de jurisdicción de la Iglesia no viene del Papa a los obispos, sino que descansa en el colegio de los sucesores de los apóstoles. Por lo tanto, el gobierno de la Iglesia y la potestad jurídica, se dice, descansa en el colegio, presidido por el Papa, por el obispo de Roma. Pero durante 1870 hasta 1964 se había entendido que la potestad jurídica venía porque el Papa te nombraba. Dice, no, mire usted, no, de eso nada. Dicen la potestad viene de ahí. Entonces, se afirma que otra cosa que es muy importante, y es que hay distintas clases de magisterio en la Iglesia. El magisterio normal, que es el 99,99% del magisterio en la Iglesia, magisterio de los obispos, quiero decir, el 99,99% es lo que se llama magisterio auténtico, que mucha gente equivocadamente define como ordinario, es falso. Auténtico se llama, es porque es el que los obispos, desde sus cátedras como presidente de unas comunidades eclesiales, imparten. Y se acabó, punto, no hay más. Ese es el auténtico. Hay un segundo, y luego hay el auténtico, digamos que mal llamado ordinario. Lo voy a explicar por qué. Ahora, y luego hay 3 tipos de magisterio extraordinario, en situaciones excepcionales, que es los obispos reunidos en concilio con el Papa pueden
cuando están reunidos con el Papa, tienen un magisterio que es extraordinario e infalible, y que puede ser infalible, porque en la medida en que tocan asuntos de fe y de costumbres de la comunidad cristiana. Y recuperan el dogma del año 1870 y dicen, el Papa excelso es cátedra, en determinadas circunstancias y cumpliendo determinadas condiciones, puede también impartir un magisterio extraordinario e infalible. Adelanto que nunca se ha practicado. Es la bomba atómica que tiene la Iglesia, pero que nunca se ha usado. Es un tipo de magisterio disuasivo, pero nunca se ha usado. En excese o es cátedra. Y luego, y habla un tercer tipo de magisterio extraordinario e infalible, que es realmente sorprendente y que abre las puertas a lo que yo creo que va a ser el Concilio Vaticano III, que es el magisterio del pueblo de Dios, el sensus fidei o sensus fidelium, es también extraordinario e infalible. Cuando el pueblo de Dios cree determinada verdad, determinada posición, en su creencia, con determinadas condiciones, ejerce también un magisterio extraordinario, infalible. Bueno, ¿qué ha pasado? Rápidamente. Bueno, entonces, del Vaticano I al Vaticano II aparece un modelo de iglesia, he dicho papolatría, ¿no? Pero aparece un modelo de iglesia fundamentalmente donde no hay ningún tipo de sinodalidad, o la única sinodalidad que existe es una sinodalidad que se podría llamar medieval, absolutista, monárquica, donde el pueblo de Dios lo único que puede es presentar firmas para que se declare la asunción de la espiritualidad mariana, de la asunción de María, que es lo que pasa. El dogma de 1950 se proclama, por tanto no es excese o es cátedra, literalmente, a petición del pueblo de Dios, pues de las cofradías, vamos. En España se recogen unos cuantos millones de firmas, que es lo que provoca que el magisterio actúa a impulsos, en este caso, y esto junto con la teología del laicado de Yves Congar y demás cosas, bueno, modula y hace que aparezcan en el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, aparece por primera vez lo que se podría llamar, por tanto, la sinodalidad no existe desde el Vaticano I al Vaticano II. En realidad, empieza a aparecer en el Vaticano II, después de acabado el Vaticano II, con la puesta en funcionamiento de 3 instituciones por Pablo VI. Primero, reconoce Pablo VI, implementa que los obispos no son delegados del Papa, no son vicarios del Papa, que hasta ahora lo habían sido, sino vicarios de Cristo. Y que, por lo tanto, por la ordenación sacramental, y que, por lo tanto, pueden actuar y actúan por sí mismos como vicarios de esto. Segundo, pone en funcionamiento el sínodo de obispos. Las malas lenguas dicen que lo pone en funcionamiento para tapar la boca a los padres conciliares y quitárselos del medio, porque Pablo VI estaba un poco ya canso del Concilio Vaticano II, por aquello se le había escapado ya de las manos. Y pone en marcha, el Concilio Vaticano. Y tercero, pone en marcha las conferencias episcopales. Reconoce a los obispos la autoridad que estaba ya reconocida en el Vaticano II, porque los obispos no reciben su autoridad. El Papa tiene como tarea organizar el tráfico, distribuir las tareas, pero la autoridad no les viene a los obispos del Papa, les viene de la ordenación, directamente por la ordenación y la imposición de manos. Bien, ¿qué pasa aquí? Que asistimos a la irrupción de un modelo de sinodalidad episcopal, en un primer momento, cogubernativa. Los obispos, en el primer sínodo del año 1966, dan la impresión de que es una especie de mini concilio, y votan y siguen interviniendo, y la curia vaticana se pone nerviosísima. Y Pablo VI también se pone nervioso porque no quiere más esto. Bueno, y a partir de ese momento, Pablo VI se reserva 2 cuestiones que van a estallar y van a provocar una de las mayores crisis del siglo XX y el siglo XX, que es, se reserva el tema del control de natalidad a través del Humanae Vitae,
lo retira de los debates conciliares y se lo reserva a sí mismo, a una comisión. Esa comisión emite un informe favorable al control de natalidad y Pablo VI dice que no al control de natalidad. No es exceso, es cátedra, pero bueno, dentro de esa mentalidad infalibilista en la que estaba envuelto y que luego explicaré con otra cuestión, en la que estaba Pablo VI, con lo cual se provoca una crisis de dimensiones espectaculares que provocan que Pablo VI y unas críticas de las conferencias episcopales contra el magisterio de Pablo VI, porque es un magisterio que no es colegial, que es unipersonal, que es un vicio, un deporte en la Iglesia, sobre todo en el episcopado. Es unipersonal. Claro, entonces se provoca una crisis de dimensiones siderales en la Iglesia y Pablo VI se ve obligado a convocar un sínodo extraordinario, el sínodo de 1969, para retomar la cuestión de la sinodalidad, la colegialidad. ¿Por qué se habla de la colegialidad? Se habla pues, del colegio de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles. La palabra colegialidad, hay gente que se lía con esas palabras, pero bueno, es lógico. La colegialidad episcopal y el primado del sucesor de Pedro. ¿Qué hago yo en todo este fregado? ¿Y qué hacéis vosotros? Es decir, ¿qué os corresponde a vosotros y qué me corresponde a mí? Porque el Concilio Vaticano II, los padres conciliares del Vaticano II tienen claro que la Iglesia, el poder de la Iglesia descansa en el colegio presididos por el obispo de Roma. Y Pablo VI, con la Curia Vaticana, entiende que el gobierno de la Iglesia es personal y que tiene que contar con el parecer, cuando estime oportuno, del Colegio de los Obispos. Evidentemente, hay episcopados que no están de acuerdo con todo este asunto. Ahí tenemos dos modelos de sinodalidad que están en crisis y que esta crisis está sin resolver, pero está avanzando, y que explica muchos dolores de cabezas que tienen muchos cardenales y muchos obispos en estos momentos, y tibiezas a la hora de poner en marcha procesos sinodales, etcétera, todas esas cosas. Primero, ¿qué es? El modelo, insisto, de una sinodalidad episcopal, porque el sínodo en un primer momento Pablo VI lo convoca solo para los obispos, cogubernativa, corresponsable de los obispos, somos sucesores de los apóstoles, como lo es yo, como lo es el obispo de Roma, y por lo tanto tenemos en las cosas que afectan a... Y entonces, a partir del sínodo del 69 y posteriormente, y sobre todo ya con el pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, asistimos a una deriva de una sinodalidad episcopal fundamentalmente consultiva. Hablamos ya de tres modelos, ¿no? El primer modelo del Vaticano I, Vaticano II, es un modelo fundamentalmente autoritativo, monárquico, absolutista, donde es ordeno y mando y se acabó, punto. El segundo modelo, el Vaticano II, es una sinodalidad colegial corresponsable, el Lumen Gentium 23, ahí está, esto. Pero en el posconcilio, Pablo VI no está muy de acuerdo con esto, pero la minoría conciliar tampoco está de acuerdo con esto, y ni la Curia está de acuerdo. Entonces, esa sinodalidad, digamos, o sea, colegial, episcopal, cogubernativa, se va diluyendo en una sinodalidad o una colegialidad fundamentalmente consultiva. Los obispos son convocados en el pontificado de Juan Pablo II una montonera de veces, hay un par de volúmenes sobre los sínodos, que ya me los he leído yo hace tiempo ya, donde los convoca fundamentalmente para que hablen, para informarse de lo que pasa en el mundo, y luego él escribe una carta posinodal recogiendo lo que le parece. Punto. En nombre del principio de la unidad y de la comunión y del cuidado de la unidad. Pero en el Concilio Vaticano II, como he dicho antes, en Lumen Gentium 25, se habla de que hay un magisterio infalible y extraordinario, que es el del todo el pueblo de Dios, o llamado sensus fidei y sensus fidelium. Cuando todo el pueblo de Dios proclama una verdad como una verdad de fe que autoidentifica a este pueblo
es infalible. Es lo que, más de una vez, Francisco habla de la infalibilidad del pueblo de Dios, dice en un latinajo, incredendo, creyendo. Cuando el pueblo de Dios cree, es infalible, el sensus fidei. Sensus fidei es, digamos, es el aspecto subjetivo de esta, es decir, lo que uno cree. Y el sensus fidelium es el sentido de la fe objetivo, lo que creen los creyentes. Es una división fundamentalmente escolástica. Que viene, esto no es nuevo de ahora, esto es viejísimo, que está en toda la teología medieval, está recogido ya en la escolástica, se recoge ya este sensus, que no me voy a detener en explicar estas cosas, porque esto, que lo sepáis nada más que existe, ¿no? Dice, este pueblo es infalible incredendo, claro. Pero resulta que esto está sin operativizar. Hay algunos ensayos en el posconcilio. Hay, sin embargo, 4 ensayos que algunos obispos conciliares ponen en marcha a raíz de esta, digamos, lo importante no es que sea infalible, incredendo, sino que el pueblo de Dios tiene una palabra que decir sobre el magisterio, sobre el gobierno de la Iglesia, sobre la comunión y la unidad, ¿no? Entonces, después del concilio se ponen en funcionamiento un montón de sínodos nacionales. Sínodos nacionales. Los más famosos son el alemán de 1971 de Würzburg y otro muy famoso es el de Holanda. Pongo un ejemplo, el de Würzburg, que explica que ya los alemanes ya no hablen de sínodo, sino hablen de camino sinodal, porque no se fían ya. No es lo mismo sínodo que camino sinodal que asamblea diocesana. Y las palabras son muy importantes. El sínodo está arreglado por el Código de Derecho Canónico con una serie de condiciones, fundamentalmente para que sea, digamos, es consultivo, se eleva al obispo, el obispo los eleva a Roma y debe ser aprobado por Roma. El camino sinodal es, puesto que eso no ha funcionado, porque los alemanes en el 1971 en Würzburg presentaron sus conclusiones a Roma y todavía están esperando la respuesta, unas conclusiones que eran están esperando todavía la respuesta, han dicho, hacemos un camino sinodal y nos dotamos nosotros mismos de nuestras propias reglas. De eso hablaremos luego, que es muy interesante, porque están abriendo el cuarto modelo de sinodalidad. El cuarto modelo de sinodalidad, que adelanto, es un modelo de sinodalidad que es sinodalidad bautismal y ministerial corresponsable. Ellos hablan de un sínodo, de un camino sinodal vinculante. Bueno, yo prefiero más teológicamente, prefiero hablar de corresponsable. Bien. Bueno, y luego hay hay más experiencias. Está la experiencia de la Asamblea Diocesana de Bilbao, que nadie se acuerda de ella, pero que fue un adelanto de otro modelo de sinodalidad, por la cual todo el pueblo de Dios es consultado, interviene, y los obispos hacen un discernimiento en función de su responsabilidad de mantener la unidad de fe y la comunión eclesial. Y dicen, de todas esas propuestas, aceptamos todas estas y estas otras, las elevamos a Roma para que se sometan, porque hay una serie de cuestiones que están reservadas a Roma. Cuando Pablo VI pone en marcha el sínodo, dice, pueden ustedes hablar de todo lo que quieran, menos de estas 8 cuestiones, 9 cuestiones que quedan reservados a la sede de Pedro. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Bueno, hay cuestiones que están reservadas a la sede de Roma, entre ellas el sacerdocio y la mujer. Quiero adelantar, vamos. Reservadas a la sede de Roma desde Pablo VI, cuando pone en marcha la institución sinodal, los obispos de Bilbao, en aquel tiempo, don Luis María Larrea y Juan María Uriarte, hacen un discernimiento y dicen, estas quedan aprobadas, la inmensa mayoría, estas son asuntos reservados a la sede romana, elevamos las propuestas a Roma para que Roma considere. Reacción de Roma. Se prohíbe a los obispos, al poquito tiempo, que presenten mociones de revisión sobre cuestiones reservadas a la sede primada. Está recogido por ahí. En alguno de los libros que tengo escritos sobre eso está recogido toda esa historia. Bueno, pero eso es una asamblea diocesana, no tiene esto. Bueno, y el camino sinodal. Y el sínodo está perfectamente arreglado. Bueno, y hay 3 experiencias más que son muy interesantes en el posconcilio, que son la experiencia de la Conferencia Episcopal Latinoamericana,
que es una experiencia fundamentalmente, es una sinodalidad episcopal, no es ni consultiva, porque es fundamentalmente, los obispos de América Latina, fundamentalmente lo que recaban es el parecer de los especialistas, de los teólogos en algunos casos, intervienen en algunas comunidades, pero no está en el calendario. Lo que pasa es que es una aportación teológica espectacular por todo el tema de la teología de la liberación. Hay una segunda experiencia de sinodalidad bautismal, a partir del sensus fide, sensus fidelium. Eso es lo que diferencia una sinodalidad a la otra. Normalmente la sinodalidad es episcopal, pero a partir del sensus fide, sensus fidelium, contamos con una nueva modalidad de sinodalidad, que es la bautismal. Por el hecho de ser bautizados, bueno, sacramentos de iniciación, hay una sinodalidad. El pueblo de Dios es infalible, incredento. Bueno, hay una experiencia, la primera experiencia de sinodalidad realmente posconciliar y que abre un poco las puertas a la vía de la sinodalidad bautismal es la que pone en funcionamiento la Conferencia Episcopal Norteamericana. Perdón, me he equivocado, estadounidense, porque Norteamérica también es Canadá. La estadounidense. Vale. Entonces, ¿cómo hacen los estadounidenses? El episcopado estadounidense, después, en la década de los 70, de los 80, empieza a impartir magisterio de una manera hasta ahora nunca vista, bueno, sí, en los primeros tiempos de la Iglesia sí, pero bueno, nunca vista en los últimos milenio y más de milenio y pico. ¿Qué es? Se propone, claro, es una manera de impartir magisterio que requiere tiempo. Tres cartas pastorales sobre tres cuestiones. La primera cuestión, la guerra nuclear y la bomba atómica. Segunda cuestión, los pobres y el libre mercado. Tercera cuestión, el sacerdocio de la mujer en la Iglesia. Estamos hablando de la época, en la década de los 70, los 70, ahora que parecemos que vamos aquí más viejos que la gripe. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Y qué hacen? ¿Cómo proceden? Proceden de la siguiente manera. Los obispos mandan a un equipo de expertos, teólogos, que redacten un borrador. Ese borrador es presentado a la Conferencia Episcopal Estadounidense. La Conferencia Episcopal Estadounidense le da el visto bueno y ese borrador os va a sonar a lo que está pasando ahora. Pues esto ya está ensayado. Lo manda a las parroquias, a los movimientos, asociaciones, organismos, a toda la base diocesana, a toda la base eclesial, para que lo estudien y redacten aportaciones, enmiendas, consideraciones. No emitan pareceres así etéreos, sobre un texto fijo. Bueno, esas aportaciones son remitidas a la comisión de redacción. La comisión de redacción las ordena y revisa y reformula, hace un segundo borrador. Ese segundo borrador es remitido una vez más a la Conferencia Episcopal Estadounidense, que lo retoca o le da el visto bueno, y se vuelve a mandar por segunda vez a las bases eclesiales. Las bases eclesiales vuelven a trabajar en el tema y proponen nuevas consideraciones, votan y dan su visto bueno, y la comisión hace una tercera redacción con las aportaciones hechas que pasa a la Conferencia Episcopal estadounidense, que la aprueba o la echa para atrás. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con cartas pastorales que son con un proceso lento de elaboración, pero con una implicación enorme y con una resonancia mundial. Y que pone nerviosos a los de siempre. Bueno, el tema de la guerra nuclear, pues y el tema del capitalismo, pues Estados Unidos, los pobres, pues lo mismo, ¿no? Claro, pero son cartas pastorales que requieren un tiempo largo de elaboración, casi se lleva 3 años. Claro, pero es una palabra que resuena como un bombazo en todo el cosmos católico, claro. Y el magisterio de los obispos estadounidenses, entonces, ahora ya no, tiene una autoridad espectacular. Hasta que llegamos al tema del magisterio, del sacerdocio de la mujer. ¿Qué pasa ahí? Pues que, hombre, había habido con el tema de la carrera de los armamentos nucleares y con el tema de la economía y de esto, bueno, había habido presiones de la administración de Reagan, que estaba en aquel momento, al Vaticano. Pero claro, cuando ya toca el tema del sacerdocio de la mujer, la comisión que tiene que redactar el primer borrador es llamada a capítulo a Roma. Y para entendernos, y un poco de buen humor que viene bien, los meten un mes de ejercicios espirituales.
los mandan para casita y elaboran el documento cero. El documento cero es mandado, vuelve otra vez a la comisión, es vuelta a llamar a Roma, otro mes de ejercicios espirituales. Venga, atrás, bomba. Hasta que llegamos ya a la tercera redacción, vuelta, otro ejercicio espirituales, son los más piadosos que ha habido en esto. Y entonces, claro, lógicamente, estoy un poco haciendo para prestar un poco seriedad al asunto. Evidentemente, el texto, la tercera redacción es presentada a la Conferencia Episcopal Estadounidense y la Conferencia Episcopal Estadounidense entiende que el texto que se le ha presentado no recoge el sentir del pueblo de Dios en Estados Unidos, sino el del Vaticano, y vota en contra. Ole estos obispos. Vota en contra, porque entiende que se ha secuestrado. Está ya Juan Pablo II, está en el Vaticano II, y ya está todo el follón de la famosa tanquam definitive tenenda y todas esas historietas sobre que el sacerdocio de la mujer debe ser tenido como una verdad definitiva. Bueno, pues ahí está. Y luego ya, bueno, pues esta es la otra experiencia que es muy importante, ¿no? Esto. Aquí, ¿qué tenemos? Un modelo de sinodalidad, digamos, bautismal y ministerial, podemos decir corresponsable o cogubernativa en Estados Unidos. Tenemos un ensayo de esto. Bueno, evidentemente, a partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa? Juan Pablo II y toda la Curia Vaticana, digamos, lo que es la minoría conciliar del Vaticano I, cierra filas y procede y toma dos decisiones que van en el tiempo. Primero, se va a negar a las conferencias episcopales capacidad de impartir magisterio, mediante el famoso motu propio de 1998, Apóstolos Suos. ¿Por qué? Porque el magisterio, para todo el mundo, es propio y única y exclusivamente del obispo de Roma. Estamos volviendo al modelo del Vaticano I, ¿no? Y, claro, evidentemente, pues... Y se procede ya a una reforma del Código de Derecho Canónico del año 1983, bueno, que personalmente creo que en muchas cosas es un desastre. En otras cosas hay algunas cosas que están muy bien desarrolladas, pero es un desastre. No, está en un modelo fundamentalmente de iglesia. ¿Por qué, en qué se apoya Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, Benedicto XVI? Yo me he pasado ya de tiempo. Vale. Yo sí, es que yo me pego el calentón y ya no me olvido. Quiero. Vamos a ver, ¿en qué se apoyan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué proceden de este momento? Porque en el Vaticano II, en el Vaticano I, hay un debate entre una minoría de obispos y una mayoría de obispos. No me voy a detener en ella. Hay una minoría de obispos en el Vaticano I que cuando se proclama el dogma de la infalibilidad se marchan y dan el portazo. Porque no están de acuerdo con la argumentación que se está aportando para defender el primado de jurisdicción del Papa sobre todo el mundo, porque no se sostiene teológica ni dogmáticamente, según esa minoría conciliar, son los famosos católicos veterotestamentarios, que son, en su mayoría son alemanes y austriacos, que en estos momentos forman una iglesia, y aparece la iglesia de los viejos católicos, que forman, que ahora se acaban de extinguir otra vez más por el tema del sacerdocio de la mujer. Forman unos 300.000 católicos en estos momentos en Alemania. Son obispos que reconocen que el Papa es el obispo de Roma, pero no reconocen el poder de jurisdicción ni la infalibilidad excessio ex cathedra, que los argumentos aportados por la mayoría no se sostienen, que en buena parte creo que tienen razón en muchas cosas, en algunas cosas, no en todas, pero en bastantes. Pero esto es una cuestión que sobrepasa ahora esto. Segundo, en el Vaticano II también nos encontramos con una mayoría y con una minoría, pero aquí los papeles han cambiado. La mayoría es partidaria de una concepción de la Iglesia colegial, es todo el colegio episcopal, que es la asignatura pendiente del Vaticano I, el que es responsable con el obispo de Roma y detenta la capacidad jurídica de la Iglesia y la capacidad magisterial, ¿no? Y hay una minoría conciliar a la que la aprobación de la colegialidad episcopal le produce un sarpullido y una especie de infarto permanente. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Presionan al Papa Pablo VI, que tampoco había que presionarle mucho,
porque él estaba de acuerdo con ellos, bastante, muy de acuerdo con ellos, y el cardenal que preside las sesiones del concilio, cuando se está debatiendo y aprobando el tema de la Lumen Gentium, presenta un texto que dice que se va a incorporar, podéis mirar las actas del concilio, la Lumen Gentium al final, dice, hay una nota explicativa previa que se coloca al final y que se adjunta por orden de la autoridad superior. Coño, esto suena un poco a lo de Tejero, ¿sabéis, no? Por orden es decir, por orden de Pablo VI, ¿no? Y dice que en lo que toca a cómo se ha de entender y practicar la colegialidad es la posición de la minoría conciliar. El Papa puede actuar, lo digo en latín y luego lo traduzco a castellano civilizado, luego otro que lo traducís vosotros a otro más castizo. El Papa puede actuar ad placitum, como le parezca, en estos asuntos de la colegialidad. Ad placitum. O propia discrecio. Es decir, ¿por qué? Pues porque en el tema de la colegialidad, porque es una especie de rebrote del Vaticano I que aparece en el Vaticano II en forma de minoría conciliar. Que el Papa puede actuar según le salga de la punta de las narices en lo que toca a la organización y al modo de entender la colegialidad de los obispos. Bueno, entonces, claro, ¿qué ha pasado en el posconcilio en la Iglesia Católica a partir de Pablo VI? Por eso Pablo VI se reserva todo el tema del control de la natalidad, el tema del celibato de los curas, que también se quería hablar del Concilio Vaticano, se lo reserva a él, ¿no? Bueno, y otro montón de cosas, que de aquellos pueblos vienen estos lodos. ¿Y qué es lo que pasa en este asunto? Pues pasa que nos encontramos con una manera de entender el gobierno de la Iglesia que es fundamentalmente unipersonal por ser suave. Por ser suave, unipersonal, y por tanto no tiene nada que ver. Bueno, en el Código de 1983 hay tonterías y estupideces como esta, por ejemplo, de reservar el título de vicario de Cristo para el obispo de Roma, para el Papa, saltándose el Concilio Vaticano II. El Vaticano II dice que los vicarios de Cristo son los obispos. O, por ejemplo, el Vaticano II, el Código de 1963, se salta la torera Christus Dominus 11, cuando habla de que la Iglesia... Entonces aparecen dos modelos de Iglesia en el Vaticano II. La Iglesia del Vaticano I, que reaparece en forma de minoría, y la otra concepción de la Iglesia, que es la Iglesia communio ecclesiarum, comunión de iglesias. Como en el colegio episcopal es una comunión también, es un colegio de gente, de distintas iglesias. ¿Y qué es todo el Vaticano II en buena parte? Pues todo el Vaticano II en buena parte es desde Pablo VI, que lo empieza tímidamente, porque él era tímido hasta para esto, pero lo hizo. Y con Juan Pablo II, ya de una manera descarada, y con Benedicto XVI, pues también, bueno, era el teólogo de Juan Pablo II. Bueno, pues aparece una relectura del Vaticano II desde la nota explicativa previa que está al final de la Constitución, donde el Papa puede actuar ad placitum, propia discrecio, como se le ponga la punta de las narices en el tema de la colegialidad. Bueno, que en realidad es la famosa teoría medieval del poder de la Iglesia, del poder medieval, que es un modelo de Iglesia fundamentalmente y de gobierno en la Iglesia autoritario. Claro, donde dice Papa ponéis obispo, y es el Código de Derecho Canónico del 83. El obispo puede actuar también de la misma manera. Y hay obispos que funcionan como auténticos absolutistas, monarcas. O donde dice obispo, papa y obispo podéis poner párroco o cura. Y a veces hasta laico que colabora con el ministerio, también se puede poner eso también. Claro, ese es el debate que tenemos en estos momentos. Bueno, en estos momentos. El Francisco pone en marcha todo este asunto del sínodo, sobre un sínodo sobre la sinodalidad. Yo no sé si es muy consciente de la caja de Pandora que ha abierto, un poquitín como Juan XXIII cuando abrió las ventanas y dijo hay que entre un poco de oxígeno en la Iglesia, y se lió una de campeonato, unas corrientes de la otra. Bueno, no sé si es muy consciente. ¿Qué es lo que pone en marcha
a raíz de su experiencia fundamentalmente en Aparecida y en las conferencias episcopales latinoamericanas, yo creo que lo que quiere poner en funcionamiento es llevar a término lo que en el Vaticano II no se ha llevado, que es un gobierno, una sinodalidad episcopal, cogubernativa o corresponsable. No va más lejos, ¿eh? Otra cosa es que esto parece que se le está yendo de las manos, afortunadamente, porque el Espíritu sopla donde quiere y a veces sopla a favor, no siempre, de vez en cuando, casi siempre sopla en contra, parece, pero a veces sopla a favor. Y otra cosa es que esto parece que, con los movimientos que está habiendo fundamentalmente, que ha habido en la iglesia australiana y en la iglesia alemana y en otro tipo de iglesias, resulta que vamos a hacer un modelo de sinodalidad que es fundamentalmente bautismal, de todo el pueblo de Dios, ministerial, con los ministros ordenados, y voy a explicar ahora cómo está funcionando eso, cómo ha funcionado esto en el Sínodo de Australia y cómo está funcionando en el alemán, y corresponsable y corresponsable. Vamos a ver. En el Sínodo de Australia, y acabo ya, perdón, ya veo que están mirando ahí con esto, y explico cómo se funciona esto, porque es algo que se podría funcionar aquí también. No veo por qué no puede funcionar. La gente, hacen falta obispos con un poco de que no tengan, como decía el cardenal Tarancón, tortícolis, de estar todo el puñetero día mirando a Roma y al Código de Derecho Canónico, que miren al pueblo de Dios. Es lo que hace falta. Y que miren un poco las huellas de futuro y señales de futuro que hay en la Iglesia. Que la Iglesia, una Iglesia que se mueve con un poquitín de marcha, tiene futuro, pero la que se queda anclada en el Código de Derecho Canónico, arteriosclerosis, infarto. No hay más historia. Ya está. Bueno, los alemanes dicen lo siguiente. Hablan de camino, he dicho, no es lo mismo sínodo, ya he explicado antes, que asamblea diocesana, que camino sinodal vinculante. ¿Qué es lo que está poniendo nervioso a toda la tropa vaticana y a todos los cardenales, obispos y toda la gente que se está metiendo todo el día con Francisco para arriba y para abajo? Pues que no acaba de cargarse ni a los alemanes este proyecto de sínodo vinculante, ¿no? Camino sinodal vinculante, que ya ha sido ensayado en la Iglesia australiana. Me ciño en la alemana, porque entonces se acabó, necesito 2 horas más para aplicar todo este freno. Bueno, los alemanes de orden han determinado lo siguiente. No explico esto. Han determinado lo siguiente. No vamos a hacer un sínodo, porque ya hicimos uno, os he dicho antes, en el año 1971, mandamos las propuestas a Roma para que las confirmaran, la famosa recognicio, las reconocieran, y estamos todavía que nos reconozcan algo. No nos han respondido desde Roma. El cartero llama 2 veces, por ejemplo, aquí se han quedado afónicos, ni puñetero caso. Entonces han dicho, se acabó, no vamos a dejar que Roma nos tome el pelo otra vez. Y por lo tanto vamos a hacer un sínodo con nuestras propias reglas. Un sínodo en clave de sinodalidad, para escuchar al pueblo de Dios. Segundo asunto. Y se han dado un reglamento propio. Un reglamento propio, hombre, respetando el código hasta donde, y haciendo una interpretación abierta y progresista del Código de Derecho Canónico. Claro, porque tenemos unos juristas en todas las diócesis, sobre todo en las españolas, también aquí, que hacen una interpretación del código que es de la época del Pleistoceno inferior. No, los alemanes tienen grandes canonistas y están haciendo una interpretación del código abierta, progresista, que ojalá tuviéramos solo el 2% de eso de lo que hay en Alemania, tuviéramos aquí, en España y aquí, en todos los sitios. Bueno, y entonces, los obispos alemanes, en el año 2019, ante el famoso informe MHG, el informe que la Conferencia Episcopal Alemana encarga a 3 universidades, a Mannheim, Heidelberg y Gießen, sobre el tema de la pederastia en la Iglesia, y el informe MHG llega a una conclusión. El problema de la pederastia en la Iglesia es un problema sistémico. ¿Por qué? Porque hay un problema de autoridad en la Iglesia, de mala comprensión de la autoridad en la Iglesia, que es el famoso clericalismo, que tratan de corregir la derecha diciendo que es un problema de educación sexual que viene de mayo del 68, que es la corrección que hace Ratzinger,
Bueno, no vamos a entrar aquí. Y entonces los obispos alemanes, y hay un laicado potente en Alemania, que es la ZDK, que es el Comité Central de Laicos Alemanes, que los obispos hacen una primera lectura del informe MHG muy light, poniendo paños calientes, y los laicos desembarcan y hacen una lectura del famoso informe MHG realmente demoledora. Y les dicen, señores, o abordamos el tema de la autoridad en la Iglesia, o ustedes se van al paro. Se van al paro. En Alemania, los laicos, la Iglesia tiene impuesto religioso y tienen conciencia de que están manteniendo a la Iglesia. Y además, en Alemania y en Austria son las únicas diócesis en el mundo en el que el pueblo de Dios interviene en la elección de sus obispos. El canon 317.2 dice que el Papa nombra libremente a sus obispos o confirma a los libremente elegidos, que yo he propuesto más de una vez. Ahora mismo he mandado a unos amigos que han estado en esto, les he dicho que le manden el artículo al Papa, se lo entreguen, donde digo que hay que cambiar la frase. La subordinada tiene que ser la principal y la principal tiene que ser la subordinada. Si hiciera esto Francisco sería la releche, una revolución, que es que el Papa confirma a los libremente elegidos y en situaciones excepcionales los nombra libremente. Bueno, aquí fue posible. Después de la Asamblea Diocesana se hizo esto. Pero Ricardo Blázquez se lo cargó. Fue lo primero que se cargó en cuanto vino. Tenía la consigna de cargarse esto. Bueno, el informe MHG. Problema estructural, sistémico. Claro. Y le dijo, esto solo se arregla de una manera. Haciendo un camino sinodal juntos, ustedes y nosotros. Ustedes, obispos, y nosotros, laicos. Y se pone en marcha el camino sinodal alemán, en marcha en diciembre de 2019. Y va a acabar el próximo 9-11 de marzo próximo. Acaba la 5ª Asamblea Sinodal, va a ser ya. Y llegan al siguiente acuerdo, obispos y laicos en Alemania. Ojalá tuviéramos este laicado aquí. Llegan a lo siguiente. Vamos a crear una única cámara sinodal. No va a haber un sínodo de obispos y un sínodo de laicos. Y los obispos no se van a quedar fuera para que lo que diga el sínodo luego van a decir sí, esto no. Van a pasar el cedazo. No. Una única cámara sinodal, donde estemos los laicos, los religiosos y los obispos, todos los obispos. En Alemania son 69. Tengo los números frescos porque estoy preparando el curso de posgrado de este semestre que empiezo el día 1 de febrero. Bueno, claro, entonces, y para que las propuestas que se vayan formulando en el aula sinodal, en la asamblea sinodal, esto se llama la asamblea sinodal, está la asamblea sinodal y luego están 4 foros. 4 foros donde se van abordando cuestiones que, según el informe MHG, son capitales, que es el foro dedicado al poder y la división de poderes en la Iglesia, que este es el que provoca auténticos sarpullidos, y ya hay decisiones muy importantes tomadas ya en este foro, y aprobadas ya, y votadas, y aprobadas. Segundo foro, que se van debatiendo las cosas, Segundo foro dedicado al sacerdocio, sacerdocios, curas. Tercer, muy importante, también hay muchas cosas aprobadas. Tercer foro, moral sexual. Se acabó ya el tiempo de que todo es pecado. Hay que tener una moral sexual donde realmente se reconozca la sexualidad como un regalo que Dios nos ha dado. Todo es pecado, coño, esto es una herencia agustiniana, avinagraos, coño. Bueno, una moral sexual, donde ha habido también... Cuarto foro, el papel de la mujer en la Iglesia. Son 4 foros y cada foro va elaborando un texto teológico, que ya están prácticamente casi todos, falta alguno, y luego se van implementando eso con propuestas operativas concretas. Bueno, para aprobarlas, ¿qué se requiere? En el único foro, fijaros, ya me gustaría a mí tener... Esto, ya os aviso que ni yo ni vosotros lo veréis esto aquí, Con el episcopado que tenemos no lo vamos a ver. No lo veo, ni hartos de grifa, vamos. Esto, y si lo veo, yo no tengo ningún problema en rectificar. Encantado de la vida, vamos. Esto,
Vamos a ver, se dice lo siguiente: para que una propuesta o un documento teológico en el camino sinodal vinculante, sea vinculante para los obispos y para los laicos, se requiere que sea aprobado por 2/3 más 1, en 2 votaciones. 2/3 de toda la asamblea sinodal, que es aprobado por 2/3 más 1, y luego hay una segunda votación donde los obispos votan también por segunda vez y se requiere que voten por 2/3 más 1 también, porque se les reconoce una singularidad como ministros dentro de una iglesia sinodal. Son los responsables de mantener la unidad de fe y la comunión eclesial. Es un ministerio. Su ministerio no es concentrar, como concentran actualmente según el Código Canónico, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es una herencia medieval que hay que cargarse, que se la van a cargar los alemanes. Se la han cargado ya. Porque los obispos tienen autoridad, pero no tienen poder, que es distinto. Tienen autoridad para mantener la unidad de fe y la comunión eclesial. Pero luego, que esa autoridad sea revestida de una concentración medieval, absolutista y monárquica, es polvo del camino, que hay que quitárselo. Se lo van a quitar. No, lo van a quitar. Bueno, se requiere esas 2. Igual estoy diciendo muchas cosas, pero bueno, preguntáis. Por lo tanto, 2 votaciones, primera de todo el sínodo, 2/3 más 1, lo cual está muy bien, porque la manera de funcionar la Iglesia es esta. No se funciona por mayoría absoluta, sino por mayoría cualificada, lo cual está muy bien. Es decir, y esto quiere decir que la minoría tiene una cierta capacidad de vetar, porque no se busca vencer, sino convencer. Pero, hombre, tampoco puede estar bloqueando sistemáticamente. Los follones ha habido en el sínodo de 2014 y 2015 con el tema de los laicos, de los divorciados vueltos a casar, es paradigmático al respecto. No me detengo en eso. Segunda cosa, segundo acuerdo que toman, y acabo con esto ya. Ya preguntáis, haced lo que queráis. Si no, bueno, sí. Mateo 16, 19, quiero comentar este asunto, que es clave. Y LG 10, 2 cositas, ¿no? Brevemente. Vamos a ver. Y segunda cosa, hay decisiones, y esto es lo realmente interesante, es muy interesante. Hay decisiones, dicen los alemanes en su reglamento, que pueden ser aprobadas y que su competencia solo afecta a las diócesis. Es responsabilidad su aplicación de las diócesis. Por ejemplo, cómo se ha de intervenir en la elección de los obispos. Parece que alguien está hablando chino. ¿De dónde ha salido este tío? Sí, bueno, normalmente todas las diócesis alemanas, como herencia de una historia intervienen en el nombramiento de sus obispos. Bien sea mandando a la Santa Sede una terna, de la cual la Santa Sede del Papa elige uno, o bien sea que la Santa Sede manda una terna y la única institución que entonces democrática que existía entonces en la Iglesia, que era el Cabildo Catedralicio Tela Marinera, lo que hay ahora por aquí, elige de esos 3 uno. Claro, los alemanes han dado cuenta, Cabildo Catedralicio, pero hay una... Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han tomado la decisión de que, junto al Cabildo Catedralicio, respetando la legislación, la diócesis elige tantos miembros como los que hay en el Cabildo Catedralicio que van a intervenir en ese nombramiento o propuesta de y reunidos proponen a otros 20 o 30 personas y se forma una cámara de elección de los representativa de toda la diócesis. Esas son decisiones operativas que corresponden fundamentalmente al obispo y a cada diócesis. Esas no hay ningún problema, se implementan. Bueno, hay un problema de otro tipo, pero bueno, ya, si el Vaticano va a aceptar este modo de proceder, porque a los del Cabildo Catedralicio los controla, pero al resto de Israel ya se le escapan de las manos. Y claro, llamarlos a todos los comités de elección de obispos de Alemania a un mes de ejercicios espirituales en el Vaticano es costosísimo, o sea que entonces se le escapa. Bueno, segundo asunto. Hay decisiones que afectan a toda la Iglesia alemana. Por ejemplo, el presupuesto de la Iglesia alemana o los criterios de nombramientos, ¿no? Bueno, esas cosas las va a implementar, esas decisiones que afectan, que exceden las competencias de las diócesis alemanas y que afectan al conjunto de la Iglesia en Alemania, las implementará la Conferencia Episcopal Alemana.
Por eso se ha aprobado un asunto que es lo que ha provocado un auténtico... que se ha aprobado que una vez que acabe el sínodo, en noviembre va a existir un consejo sinodal permanente, por elección, formado por obispos y laicos, y un comité sinodal permanente. Y se ha planteado el problema, ¿y esto cómo lo conjugamos con las conferencias episcopales? Bueno, bien, lo dejamos. Bueno, eso es un tema que compete a las conferencias, y hay decisiones que se están tomando en el sínodo alemán, o que se pueden aprobar en el sínodo alemán, que afectan a la disciplina y al magisterio de toda la Iglesia universal. Por ejemplo, el sacerdocio de la mujer, ¿no? Moral sexual, los transexuales, los queer, bueno, pues, qué sé yo, pues, distintas modalidades de ser cura, distintas maneras, bueno, un montón de decisiones que hay por ahí, que están ahí, bueno, ahora. Claro, ¿esos qué hacen los alemanes? Los alemanes dicen, el episcopado que vaya al sínodo mundial se compromete a presentar estas propuestas y abrir el debate en la Iglesia universal. Porque son asuntos disciplinares y dogmáticos o teológicos que afectan a toda la Iglesia. Nosotros mantenemos la comunión, defendemos nuestra singularidad y esto. Bueno, y acabo, a ver si acabo ya de una puñetera vez. Dos cuestiones que son, Mateo 16, 19, Mateo 16, 19, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno. Y segunda cuestión, LG 19, que os afecta a todos, bueno, nos afecta a todos. Vamos a ver, en Mateo, os he dicho antes que en el Vaticano I la minoría se marcha porque no está de acuerdo con la argumentación teológica que aporta la mayoría. Y uno de los puntos de discrepancia es la interpretación de Mateo 16, 19. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver, yo creo que es muy importante que lo tengamos y que nos demos cuenta de que a veces la exégesis bíblica es un pitorreo, a veces, porque son debates sistemáticos y teológicos, punto, nada más. ¿Qué entendía la Iglesia del siglo I y siglo II, incluso siglo III? ¿A través de qué? Fundamentalmente a través de los textos que tenemos de la Iglesia de Oriente. ¿Qué es lo que entendía fundamentalmente? Que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, construyo mi iglesia. ¿Qué es lo que edifica en Pedro? ¿Qué es lo que se construye? ¿Qué? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que construye sobre la piedra de Pedro? La iglesia, concho, pero si lo blanco y en botella, no, pues leche, no leche, sino leche. En Pedro, en la roca de Pedro se construye la iglesia. Por lo tanto, el poder, ¿a quién se lo transmite? A la iglesia. Lo que ates en la tierra, lo que ates, la iglesia, lo que ates. Esta es la interpretación de la iglesia oriental cristiana, incluso en nuestros días. Y esta es la interpretación de Mateo 16, 19, que provoca que la minoría conciliar en el Vaticano II dijo, no, están ustedes vendiéndome un burro manchego como si fuera un corcel andaluz. Pues no, y de hecho en la iglesia, lo que se construye en Pedro es la iglesia, y por lo tanto el poder de atar y de desatar se entrega a la iglesia en la figura de Pedro. Vale. ¿Qué interpretación empieza a aparecer de esta parte del Evangelio, de esto de la exégesis? A partir del siglo III prácticamente, IV, poquito a poco, se va abriendo camino, pum, 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 machacando, ¿no? Esto es solo de, ¿no? Bueno, una especie de, pues eso, ¿no? Lo has probado poco, venga, sigue probándolo más, ¿no? Es la siguiente, la Iglesia latina, la occidental, la nuestra, que es la latina, frente a la ortodoxa, empieza a interpretar, porque existen los patriarcados, el de Alejandría, el de Constantinopla, el de Jerusalén, que cae, y está el patriarcado de Roma. Son patriarcados, es decir, que tienen alrededor suyo distintas diócesis.
Pero los Roma, por el asunto de Pedro y de Pablo, piensan que son del Atleti de Bilbao, que son los más altos y los más guapos del mundo, ¿sabes? Y empiezan a hacer una exégesis, que es la siguiente. Jesús funda en Pedro la Iglesia, y el poder no pasa a la Iglesia, sino a la Iglesia de Roma. Trampa. Es la trampa exegética en la que... Y entonces, la Iglesia, a partir de esa interpretación, se construye a partir de Roma, del obispo de Roma. No, mire usted, no. La Iglesia se construye a partir de toda la Iglesia, y por eso hay dos modelos de Iglesia, la verticalista, centralista, y la que es Iglesia como comunión de iglesias, de sucesores de los apóstoles. Segundo asunto, y acabo ya, LG 10, nada más. Un minuto, nada más. Vale, LG 10, vamos a ver. Esta interpretación, esta segunda interpretación de Mateo 16-19, acaba recogida de una manera sutil en el Vaticano II, en Lumen Gentium 10. El Lumen Gentium 10, Lumen Gentium 10 ahí queda de esto. El Lumen Gentium 10 después. El Lumen Gentium 34, 35, 36, 37. El Lumen Gentium 10 se dice lo siguiente, importante. Dice, todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo. Aquí algún profesor que ha habido en esta casa ha escrito algún libro hace poco donde se salta la torera el Lumen Gentium 10, que yo he hecho la recensión y ya se lo dije. Bueno. Y porque participan en el sacerdocio de Cristo, todos los bautizados somos a la vez maestros, la palabra, somos corresponsables en el anuncio, en la evangelización, porque somos sacerdotes, también participamos, pues un cambio espectacular con respecto participamos en el culto, en la celebración, ¿no? Ahora ya hasta las mujeres pueden ser ministerios, acólitos y laicados, gracias a Francisco, que es un paso importante, una chorradita, pero muy importante. Y reyes, gobierno, participamos en el gobierno. Las tres, maestro, sacerdote, profeta, sacerdote y rey, ¿no? Las tres imaginarios para indicar las tres. Bueno, ¿qué pasa? Vamos al Lumen Gentium 34 y 35, donde se va desarrollando todo este asunto y nos encontramos, de acuerdo, muy bien. Los bautizados, por ser bautizados, pueden ser, participan de la palabra, el evangelio, pueden ser profesores, impartir clases de esto, ser profesores de anunciar la palabra, sacerdotes, de acuerdo, bien, vale, excepto la celebración de la Eucaristía, el orden. Tercer, reyes. Y dice, el gobierno, dice, no, eso está reservado al sacerdote. ¿Por qué? Pues por mis narices. Está reservado al sacerdote. Y entonces, ¿dónde puede ejercer el laicado su realeza? En el mundo, en su familia, y bueno, pues eso. Y solo pueden participar en el gobierno de la Iglesia como colaboradores del ministerio ordenado. O sea, que es más importante ser colaboradores del ministerio ordenado que ser sacerdotes de Cristo por el bautismo.